La escritura, hermano, está llena de figuras. Quiero decirte que los escritores de la Biblia no eran psiquiatras. Ellos no pusieron algunas la revelación de la escritura en términos psiquiátricos, sino ni fueron en un orden matemático. Sí, quiero decirte que este libro del Éxodo hace miles de años que fue escrito, y es básico entender las figuras que están aquí en la escritura para que el Espíritu de Dios nos pueda traducir en esta época lo que esto significa. Vamos a estar viendo el libro del Éxodo. Gloria a Jesús. Pero quiero apuntarles aquí para que vean lo importante de por qué Israel tuvo que comer la Pascua y por qué lo establece Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué Dios lo establece? Vamos a estar trabajando aquí en el libro del Éxodo, capítulo 12. Sí, pero antes de entrar aquí en la escritura, quiero compartirles algo. El por qué es básico que entendamos el tabernáculo, porque mucha escritura es revelada a través del tabernáculo. Si no entendemos sobre el tabernáculo, hay muchas cosas que están cerradas en la escritura porque solamente son reveladas a través del tabernáculo. Entonces quiero darles una idea de cómo el tabernáculo está aquí, y quiero enseñarles algo sobre si no comemos la Pascua, no vamos a poder vencer el nivel de tinieblas que estamos viviendo. No podemos ser muy religiosos, pero no vamos a tener fuego y la victoria en nuestro corazón, en nuestra vida, para vencer lo que viene. Entonces el tabernáculo, primero tenemos el arca del pacto. Una idea de lo que es el arca del pacto. Luego tenemos el altar de oración, la mesa de los panes, tenemos el candelero, tenemos el lavacro. Esta es una idea, ¿no? Use su imaginación. Y tenemos el altar de los sacrificios. Sí, eso usted puede encontrarlo en el Éxodo 40. Y en el Éxodo 40 usted va a encontrar el orden, cómo fueron colocados los muebles. Y el primer mueble que Dios, el diagrama de Dios, es primero colocar el arca. Y al último el altar del sacrificio. Entonces Dios comienza con el arca del pacto y termina con el altar del sacrificio, simbolizando que es Dios quien bajó a buscar al hombre. Y el tabernáculo, los muebles fueron colocados en forma de cruz. Entonces aquí tenemos el atrio, aquí tenemos el lugar santo y aquí tenemos el lugar santísimo. Porque quiero explicar aquí lo que está en el Éxodo 12, y es proféticamente Dios les está dando esta figura. Sí, entonces tenemos el altar de los sacrificios, tenemos el lavacro, tenemos el altar de oración, tenemos la mesa de los panes, tenemos el candelero y el arca del pacto. En
En el libro de Job, sí, esta cosa, por ejemplo, tenemos cómo uno tiene que escalar esta estatura, uno tiene que subir. Entonces, simbolizando que uno comienza a los pies del Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde comienza uno? A los pies de Jesús. Y teóricamente uno empieza a escalar y a caminar y sube hasta llegar al arca, y en el arca están los pies del Padre. Entonces comenzamos a los pies del Hijo de Dios. O sea, hay Biblia para todo esto. Nada más quiero dar algo sobre esto para meterme aquí a la Pascua. Entonces uno comienza a los pies de Jesús, y empezamos a tener el conocimiento de muchas cosas de la verdad, y empezamos a escalar. Una vez llegando al arca están los pies del Padre, y lo que el Padre hace, nos baja a los pies de su Hijo, simbolizando que el Hijo nos revela al Padre y el Padre nos revela a su Hijo. Por eso yo siempre he entendido eso: todo lo que sube tiene que bajar. Hay gente que de repente como que revienta y se empieza a sentir mucho, y le digo: ¿sabe qué, bro? Déjalo en paz, vamos a esperarlo en la bajada. ¿Hay alguien que esté de la bajada? Porque los que van de subida no van a oír, pero los que están de bajada sí van a entender. Entonces, esto se le llama a esta rueda, le llaman la rueda Ofam, algo así, está en el libro de Job. La idea es esto: Job empezó a escalar de aquí. Él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y llegó aquí. Y entonces Dios lo comenzó a bajar. Entonces esto representa la parte de día, y esto representa la parte de noche. ¿Sí? Entonces esto representa la parte consciente, y esto tiene que ver con la subconsciencia. Entonces Dios empieza a darte revelación en tu parte consciente, pero luego te lleva y empieza a trabajar con lo que está escondido en tu corazón. Entonces aquí los escritores de la Biblia no lo pusieron en términos psiquiátricos, porque no eran psiquiatras ni psicólogos, ni había esas carreras en su época, pero todo esto que ellos ponen son figuras. Y quiero explicarles, por ejemplo, qué son esas bestias que están ahí, y vamos a entender cómo Abraham tuvo que lidiar con esas bestias, Jacob tuvo que lidiar con esas bestias. Sí, estas bestias vamos a ver qué es lo que representan, y estas bestias atacan aquí, no aquí. Entonces es precisamente porque aquella noche Israel tuvo que comer la Pascua, porque iba a ser confrontado con esas bestias que el Señor tenía que vencer. Y hay cosas que tú no vas a vencer si no buscas la ayuda de Dios. Entonces vamos a ver qué representan estas bestias. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Entonces hay un predicador que explica que Dios ya nos dio todo aquello que necesitamos para crecer, pero que en esta última época, antes de la venida del Señor, lo que Dios está destapando es la voluntad de medianoche. Entonces esto se llama la voluntad de día, y esto se le llama la voluntad de medianoche. Estas figuras están cuando Jesús fue colgado en la cruz. De las 9 a las 12 fue de día, y de las 12 a las 3 oscureció. Entonces todo esto tiene que ver, por ejemplo, esto tiene que ver también en el ámbito cómo el Padre trabaja en nuestros corazones, y cómo tiene que ver con las tinieblas de la medianoche o con la oscuridad. Mire, por ejemplo, lo que dice el Éxodo 20. Y Moisés se acercó, ¿a dónde? Éxodo 20, te lo dice. ¿A dónde? La oscuridad. ¿Quién estaba en esa oscuridad? Dios. A ver qué parte de la escritura está. Eh, 20:21. Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esa palabra oscuridad tiene un significado. Esa oscuridad tiene que ver con el manto de humildad donde el Dios se esconde.
Entonces imagínense a Moisés subiendo el monte donde iba a ser dada la ley. De repente empieza a haber una oscuridad. Algunos escritores dicen que esta oscuridad era tan densa que podía palparse. Quiero decirte que Moisés no llevaba un diagrama ni tampoco un GPC o estas cosas que utilizan para ubicarse. Moisés empezó a escalar esa montaña y en esa oscuridad, y dicen escritores que hasta con las uñas Moisés iba agarrándose para llegar a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, ¿qué significa? Que Dios se esconde en un manto de humildad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver cómo Job empieza a escalar, pero luego Dios lo lleva a esta parte oscura. Y mire cómo está también en el libro de Job, que Dios le habló desde una oscuridad y un torbellino. Y quiero decirte que esto tiene que ver con los ciclos de la vida. Muchas veces Dios por don te da muchas cosas. Dios te bendice, te nutre, te llena el refrigerador, todo te sale bien. Pero una vez que has subido, entonces Dios cambia la situación y empieza a bajarte. Y es aquí donde la gente se regresa, cuando Dios confronta sus corazones, y entonces sus cosas internas comienzan a trabajar en su corazón. Por ejemplo, ¿qué es lo que sale aquí en la medianoche? En la medianoche, vamos a ver aquí en el libro de Génesis algunas cosas que trabajan en la medianoche. Cuando no te calienta ni el sol. Cuando andas reventando. ¿Le ha pasado eso o nada más a mí? Yo pensaba que si mucha gente piensa que somos extraterrestres, no, somos seres humanos y vamos a experimentar todo esto. Si de repente Dios va a romper tu voluntad por dentro para sacarte todo aquello que está escondido, ¿sí? Para llenarte de Él, bendito su nombre. Mire, vamos a ver a un personaje que está lidiando con algunas cosas. Vamos a capítulo 15 del libro del Génesis. Del versículo 8, 15:8. Se los voy a leer. Gloria a Dios. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que tengo que heredar? Y él dijo: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Tomó él todas estas cosas, partiólas por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Miren lo que dice el 11. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobreescogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Gloria a Dios. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en esta tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos. ¿Cuántos? 400 años. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es? ¿De dónde salieron esas aves que venían a devorar la ofrenda? Son aves de la medianoche. Estas aves de la medianoche también están en el libro de Romanos, y están en varias partes de las escrituras. También están en el libro de Daniel, cuando a Nabucodonosor se le tronó el coco, y empieza a hablar de estas aves y empieza a hablar de bestias. Entonces eso ataca aquí. Es exactamente que estamos viviendo un mundo de locura. Estamos en una etapa muy difícil, porque hay mucho loco como político, mucho asesino, mucho psicópata, mucha basura humana de esta tratando de controlar el mundo. Gloria a Jesús. Entonces esas aves de rapiña salieron a la medianoche para devorar el sacrificio. Y estas aves están en el libro de Levíticos, y son las aves de rapiña que Dios prohibió comer. Por ejemplo, el sopilote. ¿Qué come el sopilote? ¿Qué come el sopilote? Masita, carroña. ¿Qué come el buitre?
Y son estos animales que comen carne podrida. Y esos son animales de la medianoche. Esto es cuando Dios destapa su voluntad y empieza a comerse a la gente. Ya te fijaste qué hipócrita es el pastor. Oh. Sí, cuando Dios revienta esto por dentro. Por ejemplo, otro de los animales que Dios prohibió comer fue el águila. El águila tiene un nombre en hebreo que tiene mucho significado. Pero el águila, desde muy lejos, el águila ve a su presa. Puede volar muy alto y desde cierta altura el águila puede ver a su presa. Y entonces desde lejos se viene sobre su presa y con su pico chueco agarra y empieza a golpear hasta que la mata. Es esta actitud humana de estarse carcomiendo y viendo las fallas humanas, porque desde muy lejos vemos los errores de la gente y con nuestro pico chueco ahí estamos, qué hipócrita. Pero son cosas con las que tenemos que lidiar, cosas con las que tenemos que trabajar. Quiero decirle entonces que aquí el evangelio ya no es merengue. Aquí el evangelio, el Padre me va a confrontar con estas actitudes que hemos heredado y que tenemos que deshacernos de ella. Bendito su nombre. Mira, hermano, es importante qué es lo que Jesús dijo de las 9 a las 3, de las 9 a las 12, y qué fue lo que Jesús dijo de las 12 a las 3. Entonces, esta es una idea más o menos de estas. Vamos a ver a Daniel capítulo 4 y vamos a ver algunas cosas cuando Dios reviente y destapa la voluntad de medianoche de Nabucodonosor y le trona el coco. Entonces, mucha gente en los psiquiátricos, algunos de ellos sí tienen enfermedades no, pero hay otros que están endemoniados y hay otros que reventaron por dentro porque no quisieron la ayuda cuando Dios se las dio. Gloria a Jesús. Sí, y están bajo el control de toda la basura de la subconsciencia. Vamos a ver a alguien que revienta por soberbio. ¿Conoces algún soberbio? Vamos a ver a un soberbio aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Gloria a Jesús. Versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Al cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. ¿Y dónde se andaba paseando este Nabucodonosor? En toda su confusión. Y este palacio es un palacio del placer carnal, de deleitarse en su propio ego. Y mire lo que dice. Y habló el rey y dijo, mire lo que dice Nabucodonosor, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Eso es soberbia. La voy a aplicar a la redonda, ¿no? ¿No es esta la gran iglesia que yo edifiqué con mi trabajo de evangelismo y toda mi cooperación? Eso es cuando uno se empieza a pavonear con sus obras. Gracias a mí Mazatlán ha crecido. Si no hubiera sido por mis ideas políticas y la ayuda que doy a los pobres y todo lo que he hecho, pues es soberbia. Él no está diciendo bendito sea Dios porque me bendijo para poder apoyar a otros. Él está diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Diciendo: yo no necesité a Dios para hacer este reino. Yo no necesité a Dios para tener lo que tengo. Lo he hecho. Sí, dice, una vez vi a un grupo. Dice, allí le dicen en el grupo a los que no le quieren bajar rayitas, enfermitos. Y escuché un enfermito que dijo: con lo que he sufrido, ya Dios me sale debiendo. No. Y a veces uno se llena de soberbia y Dios nos tiene que destapar para que salga toda esa basura de los drenajes de la voluntad humana. Y mire lo que dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza
de mi poder y para gloria de mi grandeza. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz del cielo le dice: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino te es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias, aquí está, esa palabra en hebreo es kayot, y son las bestias de la medianoche que vamos a estudiar ahorita. Entonces, la única forma de vencer estas bestias es a través de comer el cordero. ¿Y qué es comer el cordero? Es comer la palabra de Dios. Entonces, estas bestias, dice, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada. Esta palabra morada está relacionada con la morada de los dragones. Vea cómo un loco busca a otro loco. Vea cómo un chismoso se compadre de otro chismoso, ¿no? El agua busca su nivel. Entonces yo tengo que buscar a Jesús. O sea, no estoy hablando de las bestias, no, es que allá afuera. Entonces dice, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere se lo da. Y en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. ¿Qué pasó? Quedó bajo el control de su voluntad de medianoche. No está en términos psiquiátricos, porque el que escribió esta parte de la escritura no era psiquiatra, pero reventó. ¿Cuánta gente está en los manicomios y en los psiquiátricos porque reventó de soberbia? ¿Cuánta gente está viendo su necesidad y ve que no puede cambiar? Está viendo las circunstancias, pero la soberbia y sus bestias emocionales le hacen creer que él puede sin Dios. Entonces, vamos a regresar. Hay más sobre bestias, ¿no? Por ejemplo, aquí aparecen las 4 bestias en el libro de Daniel. Y estas bestias son kayots, que tienen que ver con emociones muy profundas, ¿sí?, que controlan la voluntad humana, y no es otra cosa más que tinieblas. Entonces dice, vamos ahora sí a Éxodo 12. Y vamos a ver desde el versículo 5. Sí, por eso a nosotros, 12:5, a veces nos encanta que nos den merengue, pero cuando nos confrontan, nos vamos al Panamá a tomar café, ¿no? Siempre uno busca que lo adulen, le den por su lado y le digan que es Juan Camaney, pero cuando la palabra me confronta, entonces me enojo. Iba a decir algo, pero parece que está grabando Abraham y no sé a qué. Me apedrían como Esteban por estar hablando. Pero si me escucha ese que me va a escuchar algún día, Dios lo ama. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, pan y cebaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de guardarlo y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Así pues habéis de comerlo ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias. Y haré juicio con todos los dioses de Egipto,
y lo que habíamos visto el domingo pasado en la iglesia, que dice aquí, yo Jehová. Esta es la firma de Dios. Él está patentando, él está escribiendo, yo Jehová, está firmando, está poniendo su impronta. Gloria a Jesús. Pero es muy interesante conocer aquí las figuras para entender cuál es la intención de Dios y qué es lo que Dios quiere que Israel coma, qué es lo que mismo que nosotros tenemos que comer en este tiempo. Dice que el cordero iba a ser, el cordero dice que iba a ser como acompañado. Por aquí tenemos el combo. Ahora que estuve en Ensenada, me dice un pastor apostólico, porque me tocó dar una clase en su iglesia, y me dice, ¿qué quiere comer, hermano? Pues ya que ando por aquí, un Subway. Es una torta. Sí, ya fui. ¿Y desde cuál quieres? De eso que está ahí, póngale eso y póngale eso. Usted póngale, le digo, pero es diferente, usted póngale, él va a pagar. Ya le puso un montón de cosas. Y luego dice, mire, hay Pepsi, hay Seven y papitas. No quiero, no, son parte del combo. Pues aquí el combo lleva algunas cosas si quieres comer la palabra. Gloria a Jesús. O sea, no es nada más aprender la palabra, trae su combo. ¿Y cuál es el combo? Mire, dice aquí el versículo, dice el versículo 8: y aquella noche la comerán carne asada al fuego. Carne, fuego. ¿Qué más? ¿Cómo? No, ¿qué sigue? ¿Pero qué sigue? Hierbas. Y pan. Gloria a Jesús. Esta es parte del combo y tenemos que entender por qué Dios establece en la Pascua comer esto. Entonces la carne, esta carne es una figura de una de las primeras letras del nombre de Jehová, y la intención de Dios es que Israel comiera el nombre, la naturaleza de Dios a través del cordero. Gloria al nombre del Señor. Una parte era la parte física, exterior de comer el cordero, pero en este ritual de la Pascua Dios había puesto su nombre, y Dios fue muy específico porque ellos necesitaban comer del nombre del Señor. Y si nosotros necesitamos aprender cómo es que se come esta Pascua para poder comer el nombre del Señor, porque es el nombre del Señor el que nos va a sacar adelante. Fue el nombre del Señor el que abrió el mar para que Israel cruzara. Fue el nombre del Señor cuando fue levantado para destruir todas las culturas, para abrirse paso. Fue el nombre del Señor el que de alguna manera detuvo al Jordán para que Israel cruzara. Y es el nombre del Señor el que nos va a ayudar a vencer. Es el nombre del Señor el que nos va a ayudar a caminar. Es el nombre del Señor el que va a abrir camino. Bendito su santo nombre. Cuando Israel llegó al mar, ya no había camino, ya no había nada que hacer. El pueblo empezó de alguna forma a espantarse, a asustarse, y lo que Moisés hizo fue levantar la vara. Cuando Moisés levanta la vara, el mar se abre. Dice la escritura en el libro de los Salmos: ¿qué vistes tú, oh mar, que oíste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Cuando Moisés levanta la vara, lo que la creación ve es la autoridad del potente nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se hicieron un lado para que el pueblo de Dios caminara. Bendito su santo nombre. Entonces la intención de Dios es que ellos comieran la Pascua, porque al comer la Pascua ellos iban a comer su nombre. Entonces, para que entiendan por qué cantamos ese canto que dice el Yud Hei Bajei, y por qué cuando lo hacemos con respeto hasta las pared tiembla. No es como lo han puesto en la calle, no es como fetiche. Yo pienso que es una falta, es un insulto estar jugando con su nombre. Su nombre tiene que ser puesto primero en tu voluntad, en lo hondo de tu ser, como una impronta, como el sello del nombre de Dios en tu vida para propiedad de Él. Entonces la carne tiene que ver con la primera letra, Yud. Algunos ponen Y. Yo aprendí con la J, que es Jehová. Entonces la carne tiene que ver con esta primera letra, que es la J. Quiero decirle que estas no son revelaciones mías, esto lo aprendí de otros
gente que me enseñó. Y dice la Escritura, dar de gracia lo que de gracia he recibido. Así que no tengo ningún mérito, ni el hermano, no, la gloria es de Dios. Entonces es la primera letra, que es la carne, tiene que ver con la primera letra, que es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La verdad que hoy es cualquier versículo que usted tome en la Escritura, cualquier parte de la Biblia que usted lea, eso es sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver con el nombre del Señor. La segunda, el fuego, tiene que ver con la segunda letra, el Hei, Yud Hei. La hierba con la Bao, y el pan con el Hei, Yud Hei Ba Hei, que es sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. La intención de Dios es que Israel tuviera la sabiduría de su nombre. La intención de Dios es que usted y yo tengamos la sabiduría de su nombre. Por eso es importante aprender a comer del cordero, porque el cordero representa la palabra de Dios. El cordero es la Pascua y necesitamos precisamente sabiduría. Cuando pasas por alguna circunstancia, necesitas sabiduría. Cuando estás pasando por algún problema, necesitas sabiduría. Cuando estás viviendo alguna enfermedad, necesitas sabiduría. Cuando no sabes qué camino tomar, qué vereda escoger, necesita usted la sabiduría de la palabra del Señor, que lo guíe y lo saque adelante conforme al propósito de Dios para su vida. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento tiene que ver precisamente con separar las cosas. Gloria al nombre del Señor. Haga de cuenta que usted pone frijol y lo revuelve con maíz, y luego al rato usted separa el frijol y el maíz. Entonces precisamente el entendimiento de Dios lo va a ayudar a separar precisamente lo que no es su palabra, lo que no es su propósito, lo que no tiene que ver con Él. Entonces esto tiene que ver con el entendimiento, y la intención de Dios es que Israel comiera de su sabiduría, que comiera de su entendimiento y que comiera de su conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es la palabra aplicada, es aplicar. ¿Qué es conocimiento? Es comer de su sabiduría, es comer de su entendimiento, y es aplicar la sabiduría, la palabra del Señor en mi propia vida, y tener experiencia con las semillas y los embriones que son la palabra del Señor. Y una vez que los haya comido y los haya puesto por obra y tengo la experiencia, entonces tengo el conocimiento de la sabiduría y el entendimiento del nombre del Señor. Y entonces este pan, que tiene que ver con la prudencia, tiene que ver precisamente con ser prudente. Sí, prudente en muchas cosas. ¿Cuántas veces abre uno su bocota y dice, si no hubiera hablado, si no hubiera dicho, si me hubiera quedado callado, todo estuviera bien? ¿Por qué abrí la bocota? También eso tiene que ver con las cuatro esquinas que abre la Escritura, la esquina del pobre, del huérfano, del extranjero y la viuda, que tiene que ver precisamente con esas cuatro esquinas del nombre del Señor en nuestra propia vida. Entonces la intención de Dios al decir, quiero que esta Pascua, ¿qué es la Pascua? Mire lo que dice en el versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes con levadura y hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis del crudo ni cocida en agua, sino su cabeza. Entonces la cabeza tiene que ver con el arca del pacto, su cabeza con sus pies tiene que ver con el atrio, y sus intestinos tiene que ver con el lugar santo. Bendito el nombre del Señor. Sí, y quiero decirte que la Pascua iba a ser comida por niños, iba a ser comida por adultos, por jóvenes y por todo tipo de edades. Bendito su santo nombre. De igual manera, una predicación tiene que ser dada, y tiene que haber palabra del atrio, tiene que haber palabra del lugar santo, y tiene que haber palabra del arca del pacto. Bendito su nombre, relacionada con la edad espiritual de cada persona, porque Dios tiene Pascua para cada uno de nosotros. Bendito su nombre, gloria a su santo nombre. Entonces, al comer de su cabeza, al comer de la cabeza del cordero, lo que iba a comer, sí, ¿qué es lo que hay en el arca del pacto? ¿Qué había en el arca del pacto? ¿Qué representa el arca del pacto? Algunos relacionan el arca del pacto con el carro de fuego. Miren nada más el carro de fuego tan sencillo. Los filisteos pusieron 2 vacas, una carreta vieja, y sobre eso pusieron el arca del pacto. Y entonces las vacas se fueron exactamente a donde tenían que irse, porque el arca regresó a Israel. ¿Sí? Y todo aquel que tocó el arca judío murió. ¿Pero por qué murió? Porque ellos sabían que esta es una cosa de mucho respeto. Entonces, ¿qué había en el arca del pacto? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Y aquí dentro del arca del pacto encontramos 4 niveles de amor que Jesús vivió en la cruz del Calvario.
el amor que perdona, el amor que no culpa, el amor que comparte. Sí, hay 4 niveles de amor dentro del arca, sí, que Jesús experimenta en la cruz del Calvario. Sí, ¿qué más había dentro del arca del pacto? Sí, ¿y qué más había o qué representa esto? Entonces, cuando Él está diciendo, van a comer de la cabeza del cordero, van a comer del arca del pacto, van a comer del gobierno de Dios, van a comer toda esta sustancia, van a interiorizar qué es lo que implica el gobierno de Dios, la cabeza de Dios en nuestras propias vidas, poniendo a Dios como soberano, como el dueño de todas las cosas. Gloria a su santo nombre. ¿Sabes por qué a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Porque él perdió esta cabeza espiritual y él siguió su propia cabeza, queriendo hacer sus cosas a su manera, y él terminó en una prisión y su cabeza fue cortada. Cuando la gente empieza a hacer las cosas a su manera, cuando la gente empieza a seguir sus propias ideas, a caminar sus propios caminos y deja la cabeza, que es esto, el gobierno de Dios, entonces pierde la guía de Dios para su vida. Por eso Israel está diciendo, quiero que coman la carne, el fuego, la hierba y el pan, quiero que coman de la sabiduría, del entendimiento y del conocimiento de mi nombre, para que puedan tener una percepción de lo que está sucediendo en sus propias vidas. ¿Qué es lo que había aquí en esta parte del arca del pacto? Está el propósito de su voluntad, está el plan maestro. Gloria a su santo nombre. Está aquí el propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, tienes que comer de la cabeza del cordero, y entonces el propósito de Dios se volverá el propósito para tu vida. Bendito su santo nombre. Entonces, cuando Dios invita a Israel a comer la Pascua, los lleva a comer precisamente de la cabeza del cordero, y precisamente comer la palabra de Dios, comer de la predicación, comer de la enseñanza, es comer del deseo de Dios, es comer del plan maestro de Dios, es comer del propósito de su voluntad. Bendito su santo nombre. Si ellos hubieran comido bien esta Pascua, si ellos hubieran comido bien lo que Dios tiene aquí, si ellos hubieran entendido lo que son estas cosas y lo hubieran tenido la actitud correcta, Dios los hubiera llevado adelante. Pero muchos de ellos simplemente cumplían las formas, pero no fueron honestos con lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Y luego dice, hay que comer ¿de qué? Del lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? El candelero. ¿Y qué había en el candelero? Era una pieza de oro. 7 lámparas, 7 luces con aceite que representan los 7 espíritus de Dios. 66 figuras que componían el candelero, que tiene que ver con los 66 libros de la Biblia. Esto es profético. Por eso mi Biblia tiene 66 libros y la suya también. ¿Sí? ¿Qué había aquí en el lugar santísimo? Estaba el altar de oración. Aprender lo que hay aquí es una bomba, porque tiene que ver con intercesión, tiene que ver con aprender a orar. Sí, y es interesante conocer los ingredientes con los que fue hecho el incienso y el aceite que fue puesto aquí. ¿Y qué es lo que había aquí? Había la mesa de los panes. Sí, y es interesante ver qué implica cada uno de esos panes. Eran 12 panes, y estos 12 panes hablan del pan de los rostros, los 12 rostros del Señor revelados a través de la Escritura. Bendito su santo nombre. Y entonces este pan de los rostros, por eso David decía, muéstrame tu rostro, oh Dios. Por eso dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Buscar en mi rostro. Gloria a Jesús. Mucha gente piensa que el rostro es una cara humana. No, el rostro es el aspecto de la dimensión y el propósito de Dios en base a tu vida y lo que tú estás viviendo. Si tú no sabes qué está sucediendo, si tú no sabes qué hacer, tienes que llegar, Señor Dios, dame y permíteme comer del pan de la proposición, de tal forma que yo pueda comer este pan y tenga una revelación de tu rostro, y entonces entenderé cuál es el propósito de la situación que estoy viviendo, de la situación que estoy pasando, del problema en el cual estoy de alguna forma enredado. Yo sé que si como tu pan, yo sé que si me alimento y me sustento con este pan de los rostros, tú me vas a dar proféticamente una revelación de la circunstancia, y entonces voy a comer de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, de tu prudencia, Señor Dios, y tu nombre va a sacarme de este agujero, va a sacarme de este problema, va a sacarme de esta enfermedad, Señor Dios. No quiero salir en mi propio orgullo, en mi propia rebelión, haciendo las cosas a mi manera, Señor nuestro. Dame una revelación de tu nombre, de tal forma que yo pueda entender, Señor Dios, cuál es mi actitud y qué es lo que tengo que hacer en base a la situación que estoy viviendo, Señor Dios. Sí, ¿por qué? Porque mucha gente se enoja y luego le pide cosas a Dios que no están en la voluntad de Dios para su vida.
Yo le estaba pidiendo un avión a Dios y me dijo, pues sabes manejar, ¿para qué lo quieres? Sí, a veces pedimos cosas que no están en el propósito de Dios. Pídale a Dios lo que está en el propósito de Él para usted, y entonces sí se lo da. Entonces el propósito de Dios en su plan maestro: para mí hay este pan, para usted también. Y sabes qué es por ejemplo, uno de los rostros del Señor. Escupieron su rostro, le arrancaron la barba. Otra de las cosas, de las agresiones en contra de su rostro, es que le pusieron vinagre en su boca. ¿Y qué dice la Sulamita en el libro de Cantares? Oh, si él me besare con ósculos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿Qué está diciendo? Y luego dice: manojito de mirra hay en mi pecho. ¿Sabes qué implica la mirra? Había aceite que fue hecho de la mirra, pero para el olor del incienso se hacían heridas en los árboles de la mirra, y las lágrimas de ese árbol de la mirra eran tomadas porque son muy olorosas, y estas lágrimas de la mirra representan las lágrimas del Cordero. Oh, si él me besare con ósculos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿A qué se refiere? Oh, si él me besare con ósculos de su boca, porque mejores son sus amores. Porque las circunstancias que le favorecen en esta vida son temporales. ¿Cuántas veces va usted al aparador y encuentra unos zapatos y dice: oh, qué chilos zapatos? Y al rato ahí están arrumbados. Oh, qué bonita bolsa. Y al rato son como una colección de bolsas ahí colgadas. Mi amor, vamos a comer al restaurante, pero no tengo que ponerme. Compre lo que quiera, hermano. Cuando hagamos un bazar del sacrificio, ahí vamos a vender. No se crea. Un día les voy a enseñar lo que es el altar del sacrificio, a donde Abraham llevó a Isaac. Y si quieres esa experiencia, tú puedes llevar a tu Isaac. Uy, pero ¿cómo le voy a dar esto a Dios? Son decisiones. No se hace para llenar la bolsa del pastor de lana, se hace para invertir en la obra del Rey. Entonces, ya estás. Entonces aquí es en esto que ve aquí, de estos inciensos, el sacerdote entraba y ponían un carbón encendido. ¿Sabes lo que es un carbón encendido? Es palabra con fuego. Necesitamos predicadores en esta época en Umín y Turín. Necesitamos predicaciones de fuego, no pan con levadura. ¿Sabes por qué Dios no quería levadura? Porque en las tierras orientales la levadura fue puesta para darle sabor a la harina. Y trae muchos mensajes son del pensamiento positivo, mezclado con cosas que no son de Dios. Necesitamos la palabra que me confronte, que toque mi ser, pero que me acerque a Dios. Entonces, estos inciensos eran pulverizados, y cada una de estas especies representan cosas. Y entre los 5 ingredientes que fueron utilizados por la especie estaba la sal. Y la sal tiene algunos significados, pero entre ellos uno es lealtad. Y es lo que menos hay en este tiempo. ¿Cuánta lealtad le tiene usted a sus amigos? Al patrón con el que trabaja, a su esposa, a su esposo, o los hijos a los padres. ¿Me hace un favor? Sí, papi, cómprame un refresco. O sea, y sabes que la sal es uno de los ingredientes que fueron puestos en el perfume, que tiene que ver con lealtad. ¿Cuánta lealtad le tengo a Dios? ¿Qué tan leal soy con Dios? Sí, entonces cada una de estas especies representa esto de las actitudes. Y entonces el sacerdote entraba
ponía el incienso y él se ponía a orar. Entonces el olor del incienso se mezclaba con la oración del sacerdote y subía al rostro de Dios. ¿A qué huelen tus oraciones? ¿A qué hueles cuando levantas las manos? ¿A qué huele lo que le dices a Dios? ¿Hay lealtad en lo que le estás hablando a Dios? ¿Hay mirra en lo que le estás diciendo a Dios? ¿O hueles a 8x4? No. Entonces aquí lo que está sucediendo, están comiendo la Pascua por el nivel de problemas que ellos tienen que confrontar. Y entonces le está diciendo, dice aquí en el versículo 12: pues yo pasaré aquella noche. Quiero decirte que esta noche era la última noche de Israel en Egipto. Esa noche ellos no durmieron. Esa noche es una figura del tiempo. ¿Por qué? Porque pronto vendría el amanecer de libertad, cuando Israel saldría a la tierra prometida. Entonces esa mañana de libertad representa el rapto. Y si quieres irte en el rapto, tienes que comer el cordero, tienes que comer su palabra. Era la última noche, era un tiempo muy especial. Tenían que comerla apresuradamente. Ya no había tiempo de estar perdiendo el tiempo chismeando, hablando mal o haciendo esto o tratando de figurar. ¿Por qué? Porque esta noche también iban a ser expuestas algunas cosas, dice aquí la escritura, como el primogénito, hombres, bestias y juicio en contra de los dioses. En otras palabras, había algunas cosas que Dios iba a destruir para que ellos pudieran salir de Egipto, y hay cosas que Dios tiene que destruir en nosotros si queremos irnos en el rapto. Hay cosas en las cuales tenemos que mantenernos en Dios, tenemos que estar comiendo de estas cosas, tenemos que comer de su sabiduría para entender lo que es correcto y lo que no es correcto. Tengo que aprender qué es el entendimiento de su santo nombre. Gloria a su nombre, bendito su santo nombre. Entonces vengo, Señor nuestro, porque necesito comer del entendimiento de tu santo nombre, Señor Dios. Necesito comer del entendimiento, Señor Dios, de tu plan maestro, Señor Dios. Necesito luz dentro de mi propio ser, de tal forma que pueda tener una revelación correcta, Señor Dios, de las circunstancias, de las situaciones, de aquello que de alguna manera tengo que cruzar, tengo que caminar, Señor Dios. Bendito su santo nombre. Dice la escritura que iban a destruir al primogénito. ¿Qué es el primogénito? Es el viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Es esa actitud berrinchuda en el cristiano. ¿Nunca he hecho algún berrinche o nada más yo? Mi hermana me regaló una bocinita que le pongo a la computadora cuando salgo para oír alabanzas, y la tenía ahí alzada. Y luego regreso y encuentro sin pilas y quebrada la tapadera. Tengo que comer del cordero para no hacer mi berrinche. ¿Todavía hace berrinches? Todavía hacen berrinches, se levanta en la mañana emberrinchado. Es el primogénito, es la vieja naturaleza. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios, para poder sacar y llevar, tiene que destruir tu primogénito, tu vieja naturaleza, el viejo Adán, la vieja Eva. Porque siempre le echan al Adán, ¿no? El viejo Adán y la Eva, ¿qué? Luego nosotros decimos, no, la mujer pecó. Sí, pero el hombre con convencimiento de causa pecó. Entonces los dos. Y no, Dios no nomás echó al hombre o a la mujer, nos echó a los dos para afuera. Así que pues, entonces, ¿qué es lo que Dios iba a hacer? Iba a destruir la vieja naturaleza, el viejo hombre, las apariencias. ¿Cuántas veces estamos tratando de aparentar más en esta época elitista, superficial? Decía una persona que fue a una librería cristiana y dice, traigo 10 pesos, no, traigo $1. ¿Qué me puedes dar por $1? Quiero comprar $1, dice. Entonces ya sacaron un libro de $1. Dice, no, el libro no. Y ya sacaron un folleto, no, esto no. Luego sacaron un adorno de oro, no, eso no, quiero $1 de Dios. No, pues no te entiendo. Sí,
Quiero un poquillo de Dios, que no me redarguya cuando ando mal, que me deje hacer lo que yo quiera. Nada más quiero $1 de Dios. ¿Cuánta gente viene a comprar $1 de Dios? Un poco de religión para callar mi conciencia, un poco de enseñanza para... Es el primogénito, y Dios venía a destruirlo. Entonces estamos en un tiempo muy superficial, de apariencias, donde la gente se avergüenza de las cosas de Dios, donde la gente no quiere compromisos profundos con Dios. Entonces Dios venía a destruir esto. Y también dice a los hombres. Esta palabra tiene que ver con el ish. Por ejemplo, dice varón y varona. Varón es ish, varona es isha. Y esto tiene que ver con el hombre de fuego que Dios puso en el principio en el ser humano, que cayó y se corrompió. Y luego también dice, por ejemplo, tiene que ver con el hombre fuerte, que está en la escritura, donde Jesús dice sí, que hay que vencer primeramente al hombre fuerte, el que tiene el control. Y hay cosas que tienen que ser vencidas en nuestra propia naturaleza para que Dios tenga el control. Y esto solamente va a suceder si como la paz con la actitud correcta. Y luego dice aquí, hombres como en las bestias. Entonces ya nos dimos una idea, ya nos dimos cuenta, una idea de qué son esas bestias. Son las bestias de la medianoche. Imagínate cuando sale el buitre. Cuando estamos en una depre o estamos enojados y empieza esta actitud a estar carcomiendo carne humana. Antes que iba a convenciones en carros, en la carretera siempre encontraba animales que los carros habían atropellado, muertos, y había aves de rapiña ahí carcomiéndolas. Y es eso de estarme carcomiendo a los hermanos o a la gente. Ya qué hipócrita es mi suegra. Y sale. Estos animales atacan en la medianoche, es cuando te desconectas de Dios y andas que no te la acabas. Y empieza a enojarte aún en contra de Dios. Estas bestias vienen a comerse el sacrificio, te vienen a robar lo que Dios te dio, vienen a quitarte el gozo, vienen a ponerte mal, vienen a hacerte enojar, te hacen enojar con los hermanos y empiezan a hablarte mal de la gente. Por eso mucha gente a medio camino abandona a Dios y luego se justifica. Es que me dijeron a mí. Y luego dice, o sea, estas bestias, y luego estas bestias, tiene que ver, el apóstol Pablo dice que él venció esas bestias, que les llama los cayots. Entonces Israel tenía que comer la Pascua, tenía que alimentarse del cordero, porque él va a enfrentarse, o de alguna manera Dios va a tratar con estas cosas que había en su voluntad, porque la intención de Dios es sacarnos de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. Bendito su santo nombre. Y entonces las figuras aquí son muy bellas. Porque exactamente nosotros estamos viviendo esta noche, la última noche antes del amanecer, antes de la venida de Jesucristo. A lo mejor no me voy con vida en el rapto, pero me voy a través de la tumba, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué importa que me vaya a lo largo de la vida y me agarre vivo y me llevo? Si no es así, de todas maneras, si soy un vencedor, si camino, si lidio en contra de estas cosas, dice la escritura, yo sé que mi Redentor vive del polvo donde estoy, de ahí me levantará. Bendito su santo nombre, gloria a su santo nombre. Entonces tenían que comer del cordero, tenían que comer de esta cabeza, y en esta cabeza del cordero están sus estatutos, están sus mandamientos, sus convenios, sus juicios, sus pactos. Y tengo que entender exactamente lo que esto significa, porque esto me va a ayudar a vencer mis propias bestias, mis propios enojos, mi desconfianza. Va a ayudarme a vencer al viejo hombre en mi propia naturaleza. Dios me va a dar el sustento, Dios me va a dar la victoria, Dios me va a dar todo aquello que necesito para poder vencer mis propias emociones. Bendito su santo nombre, gloria al nombre del Señor. Él va a darme la unción, sí, y tenían que comer estas 4 letras relacionadas con su nombre. Gloria a Jesús. Había que comer este pan. Este pan simboliza el cuerpo de Cristo. Bendito su santo nombre. Jesús dijo, el que come mi carne, sí, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postero. Cuando Jesús se acompañó para comer esta Pascua, ellos tenían que comer este pan, y este pan es una figura del Señor. Bendito su santo nombre, de tal forma que cuando como de este pan, estoy comiendo su palabra. Cuando vengo a un servicio y traigo la actitud correcta, Él me va a dar el pan que necesito para ser un vencedor esta semana. Bendito su santo nombre. Un vencedor sobre mis propias emociones, un vencedor sobre mis propios pensamientos, un vencedor sobre mi propia naturaleza. Él me va a dar el pan, Él me va a dar de alguna manera el sendero y conocimiento. Él me va a dar la unción de la letra de su nombre,
para de alguna forma ser un vencedor en mi propia voluntad y poderme levantar a través de las circunstancias y pararme en la verdad y seguir caminando con Él. Él va a darme estas hierbas amargas. Estas hierbas amargas sí representan situaciones de amargura, situaciones difíciles. Yo sé que muchas veces para venir a la iglesia tienes que ver desde muy lejos o caminar, o a lo mejor no estás para el camión, o estás batallando, o estás en oposición, pero tienes que vencer para ir por la carne que va a bendecir tu corazón y tu voluntad. Bendito su santo nombre. Gloria al nombre del Señor. Estas hierbas amargas representaban amargura y situaciones que acompañan al Cordero. En otras palabras, sí, nos va a ir como en feria. Hay situaciones que no se vas a batallar, vas a tener problemas, porque es así como se come el Cordero. Gloria a Jesús. Había que comer del fuego del Cordero. Este fuego, cuando quemaba la carne, el fuego se consumía en la carne, sí, y esta carne representa la carne ya con fuego. El fuego representa el fuego de la resurrección, y cuando comemos de estas cosas estamos comiendo del poder de resurrección que hay en el Cordero. Bendito su santo nombre. Podrás sentirte muy débil, podrás estar batallando con algunas situaciones, podrás sentirte muy abajo, pero si comes esto, este fuego y esta carne te van a levantar. Bendito su santo nombre. Este fuego y esta carne te va a sacar adelante. Bendito su santo nombre. Este fuego y esta carne involucra las letras de su nombre, el poder de su santo nombre, la naturaleza de su nombre. Entonces la intención de Dios es que Israel comiera su nombre, interiorizara su nombre, y entonces el nombre del Señor tocara su voluntad. Su nombre a través de estos ritos iba a penetrar la voluntad de Israel, para que Israel pudiera vencer a lo largo del camino y poder llegar al canal espiritual. Bendito su santo nombre. Hermano de mi alma, esto nos va a ayudar a caminar con Dios. Esto nos va a ayudar a seguir a Dios. Esto nos va a levantar, esto nos va a sustentar, esto nos va a hacer correr detrás del Señor. No hay diablo, no hay demonio, no hay bestia, no hay nada que pueda detener cuando el nombre del Señor ha sido puesto en tu voluntad, y a través de las circunstancias y situaciones eres capaz de pararte y decir: yo estoy contigo, Señor, te sigo. Bendito es su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no comemos el Cordero, mucha gente memoriza la Biblia para aparentar y presumir la otra. Yo me sé 50 versículos. Luego hasta se graba y sale en el internet y se pone en el Facebook ahí: come para ti. Lo que tu derecha haga, que no lo sepa tu izquierda. Gloria a Jesús. Entonces, cuando Israel levantó el mar, la vara, y ya el Cordero había sido interiorizado dentro de ellos, y cuando levanta la vara tenían autoridad. Por ejemplo, yo no sé cuánto sepa usted de qué es lo que realmente Israel vio en el mar, y hay un estudio que habla del dragón, y algunos estudios hablan de las 7 cabezas del dragón, y hay otros que hablan de las 8 cabezas del dragón. La palabra faraón aquí en cuando el Éxodo 14, esa palabra faraón también en el hebreo significa dragón. ¿Y qué fue lo que realmente Israel vio en el mar? ¿Y por qué ellos gritaron? ¿Y por qué Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a Israel que marche. La palabra marcha es simplemente para un ejército y empezar a marchar. Gloria a Jesús. Y empezar a marchar, gloria a su santo nombre, tiene un significado que es un lenguaje corporal de la naturaleza del nombre: pisoteando tinieblas. Quiero decirte que levantar las manos, a veces es bueno levantarlas cuando el que está cantando dice: levanta tus manos. Una cosa es levantarlas cuando alguien te dice que las levantes, pero otra cosa es levantarlas cuando hay algo que toca tu corazón, cuando hay algo que te mueve por dentro y te hace levantar las manos. Bendito es su nombre. Levantar las manos es parte del lenguaje corporal interno, porque es el espíritu profundamente en tu ser el que está levantando sus manos. Cuando tu espíritu humano levanta sus manos, entonces tu alma levanta sus manos, y la evidencia física es que en tu cuerpo se ve que levanta las manos. Por eso vamos a encontrar en la escritura mucho sobre el lenguaje corporal de circunstancias que Israel hace, que tiene que ver precisamente con el trabajo de Dios dentro de nosotros. Bendito es su nombre. Dice la escritura: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Bendito su santo nombre.
Sí, ¿y qué es correr? Gloria a Jesús. Es correr bajo su gobierno, bajo el gobierno de su nombre. Es correr bajo el nombre del Señor, bajo el propósito de Dios, bajo la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces estás alabando y bendiciendo el nombre del Señor y hay algo dentro de tu ser que te hace brincar, te hace correr? Gloria a Jesús, porque hay una cosa que se llama espíritu dentro de tu propio ser, y tu espíritu puede tocar y palpar la grandeza de Dios. Bendito su nombre. Entonces, en un servicio hay cuerpos, en nuestro cuerpo, pero también está nuestra alma, pero también está nuestro espíritu y está nuestra voluntad, y es una manifestación a través de un lenguaje corporal de lo que de alguna manera su nombre está haciendo en nosotros. Bendito su nombre. ¿Cuántas veces traes cargas, vienes lleno de tantas cosas, no has querido rendirte, te sientes muy mal y empiezas de alguna forma algo en tu propio ser a levantar tus manos y cae la unción y la bendición de Dios sobre tu propia vida? Bendito su santo nombre. Entonces el propósito de Dios era darle a Israel su nombre. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos dice, Hechos capítulo 2, mire lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, la parte humana, que vosotros crucificasteis, Dios Elohim ha hecho Señor. Esta palabra Señor es Adón, es Adonai, es amo. Esta palabra fue utilizada para no expresar las 4 letras del nombre del Señor, porque es el nombre sagrado y solamente lo pronunciaba el sacerdote en el Antiguo Testamento cuando entraba al tabernáculo. Y quiero decirte que todavía los judíos son muy respetuosos con ese nombre, pero aquí en la palabra Señor es JHVH. Entonces es Señor Jesucristo, es Jehová Yeshua Mesías, Yuhei Yeshua Mesías, Señor Jesucristo. Entonces es comer todo esto. Entonces imagínate comer eso. A eso nos llamó Dios. Me llamó a comer de Él, a comer su pan, a comer su naturaleza, a comer de lo que Él es. Y lo que Él es lo que da sustento. Lo que Él es el que te ayuda a vencer. Gloria a su nombre. Y quiero decirte que nosotros fuimos hechos de especies muy especial de la naturaleza de Dios, porque el propósito de Dios es hacer de nuestras vidas su templo y su morada eterna. Bendito su santo nombre. Quiero decirte que entonces no somos un relleno ni somos cualquier cosa. Somos gente que Dios llamó para hacer su templo, para que fuéramos su morada, para que comiéramos de su pan, para que oliéramos a Él. Bendito su nombre. Entonces, si Él me está llamando a comer estas pasas del Cordero, lo menos que puedo hacer es venir, sustentar y comer y decirle al Señor Dios: quiero tener la actitud correcta, Señor Dios. Estoy aquí no porque merezca o venga a hacerte algún favor. Estoy aquí, Señor Dios, porque necesito sustentar mi alma, Señor Dios. Estoy aquí porque necesito ser vencedor en esta noche espiritual que estamos viviendo, Señor Dios. Mira, Señor nuestro, mira, Señor Dios, lo que está sucediendo, como el ecumenismo, como tantas cuestiones políticas, como estas cuestiones que vienen para tener control sobre el mundo, las guerras, todo lo que está pasando, la confusión religiosa. Todo lo que está sucediendo, la única manera de vencer es comer esto. Bendito su nombre. Israel tuvo que comer esto para estar despierto en el amanecer y poder salir e irse a la tierra prometida. Bendito su santo nombre. Y entonces en este tiempo tú y yo tenemos la oportunidad de comer del Cordero. Señor, quiero comer de los ojos del Cordero. Yo cuando voy allá por una colonia donde venden tacos de cabeza, dame del cerebro, de la masa encefálica o de los ojos. Sí, y como tacos de cabeza, ¿no? Pero mira, tú puedes decirle a Dios: dame de los ojos del Cordero, para ver las cosas como el Cordero las ve. Dame de los oídos del Cordero, para no escuchar otra cosa que no sea tu verdad. Dame de la masa encefálica del cerebro del Cordero,
porque el cerebro del Cordero representa el plan maestro. Dame de las narices del Cordero para solamente oler el aroma y la fragancia de tu nombre. Por razón la sulamita dice: oh, si él me besare con ósculos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿Por qué está diciendo si él me besare con ósculos de su boca? Los besos de Dios son perdón. Cuando Dios te perdona es porque te besa. Y mira, cuando el Cordero estaba colgado, le pusieron vinagre en la boca. ¿Sabes lo que hace el vinagre en una herida? La abre. La boca del Señor estaba llena de grietas porque no había tomado agua. Estuvo colgado 6 horas en la cruz y se estuvo desangrando. Entonces cuando él está colgado le ponen vinagre en la boca. ¿Y sabes qué hizo el vinagre? Abrió grietas y salió sangre de su boca y de su lengua. Por eso la sulamita dice: oh, si él me besare con ósculos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Oh, ¿por qué la lengua? ¿Por qué? ¿Por qué la lengua? ¿Qué dice Santiago de nuestra lengua? Porque nuestra lengua es un mundo de maldad y ella está puesta en nuestros miembros, la cual contamina e inflama toda la rueda de la creación, y ella es inflamada del infierno. ¿No le ha pasado que a veces no quiere decir algo y su lengua se adelanta? ¿O no más a mí me pasa? No, a mí me pasa eso. Más cuando estoy enojado, digo cosas: ¿para qué dije? Entonces imagínate: Señor, dame de la lengua del Cordero. Señor, dame de los oídos del Cordero. Quiero comer la Pascua. Quiero comer, Señor Dios, la Pascua. Señor, dame de las entrañas del Cordero. Señor Dios, dame del aliento y de tu perfume. Mi hermano, ¿por qué mucha gente deja las cosas de Dios o ya no quiere nada con Dios? Cuando el incienso era quemado aquí, el sacerdote tenía que sacar las cenizas para volver a poner incienso y que volviera a haber perfume. Si había cenizas, ya no había forma de poner más incienso. Entonces las cenizas tenían que ser sacadas. Y hay gente que ya se llenó de cenizas, que ya nada más vive de su pasado y de lo que hacía antes, pero ahora ya no quiere caminar con Dios y ni quiere saber nada, porque su altar se llenó de cenizas. ¿Por qué crees que en el capítulo 2 Job está sentado rodeado de cenizas? Porque ya nada más vivía de cenizas. Mi respeto es para la gente mayor. Yo voy a tomar café ahí al mercado. Cuando recién llegué a tomar café ahí al mercado con el Popo, estaba lleno de gente, pero puros viejitos. ¿Y sabe por qué ya no fui? Ya voy de vez en cuando porque me cansó estar oyendo a esos viejitos. No hablan más que de lo mismo. Platique con una persona enferma de la mente que no camina con Dios, que no renueva su ser, siempre está hablando de sus cenizas. Y la escritura dice: hoy es el día que hizo Jehová. ¿Sabes por qué cayó el diablo? Porque su corazón, su altar se llenó de cenizas. Y sabes una cosa, ayer ya pasó, hoy es un día nuevo, mañana quién sabe si venga, pero hoy tengo que sacar las cenizas. Tengo que sacar. ¿Cuánta gente, cuántos músicos? Por ejemplo, yo supe ya que el hermano Marcos Witt ya dejó de cantar. Eso me dijeron, porque se llenó de cenizas. ¿Cuánta gente se llena de cenizas? Sirvió en cierta época, pero dejó todo porque su corazón se llenó de cenizas y nada más se la pasa hablando de lo que hacía. Y qué cansado es estar hablando con alguien que siempre está repitiendo lo mismo. Cuando me ve así, diga: hermano, saque las cenizas. Gloria a Jesús. ¿Se aprendió algo? Vamos a cantar Tu bello rostro. ¿Sabe que hay un canto que dice Tu bello rostro? Entonces cuando usted canta Tu bello rostro, estamos hablando de la mesa de los panes. Estamos hablando del pan de los rostros. No estamos hablando de un rostro humano, de una cara que fue a darse maquillaje.
Estamos hablando del rostro del Señor, bendito su santo nombre. Estamos hablando del rostro del Señor, gloria a su santo nombre. Y vamos a decirle: tu bello rostro, póngase de pie. Gloria a Jesús, bendito su santo nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Tu bello rostro. Hermano, siente que su corazón está lleno de cenizas. ¿Sabes por qué uno deja de caminar con Dios? Esto le pasa a los músicos, a los predicadores, o a la gente que enseña, porque cuando dejan de renovarse, se llenan de cenizas. Estaba leyendo un libro sobre un maestro, y este libro le dice al maestro, le dice: ¿qué tipo de agua están tomando tus alumnos? ¿Están tomando agua estancada o están tomando aguas con corriente? ¿Cuánta gente se estancó y solamente habla lo que se sabe de memoria, pero dejó de buscar a Dios? Dejó de levantar sus manos, su altar se llenó de cenizas, y lo único que hablan es del rencor y de las cosas que hicieron, pero ya no están haciendo nada porque su altar está lleno del pasado. Bendito su nombre. Dice la Escritura: hoy es el día que hizo Jehová. Tu bello rostro. Entonces, cuando cantemos este canto, estamos hablando de la mesa de los panes. Precioso su nombre. Dígale: dame de tu rostro. Dígale al Cordero: dame de tu rostro. Susténtame con alimento de tu rostro. Ayúdame a sacar mis cenizas. ¿Cuánta gente está llena de cenizas de rencor, atorada en el pasado, porque dejó de buscar a Dios, dejó de ofrecer fuegos, ya no llevó perfume al altar, ya no bendijo ni glorificó el santo nombre del Señor? Empezó a vivir de su pasado. Dígale: Señor, me sacudo estas cenizas. Dios, me sacudo el pasado. Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy es el día que hizo el Señor. Siempre ante mí, Jesús, es mi oración. Ponlo en mi corazón, en tu altar. Y a otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sigo a ti. Rostro ve siempre ante mí, Jesús, es mi oración. Ponlo en mi corazón, que en mi secreto altar, dígaselo. No haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sirvo. Tu bello rostro es la mesa de los panes.
En mi secreto altar no haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sigo. Una vez más, levante sus manos y adórelo. Que en mi secreto altar no haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sigo. Dígale, Señor, saco mis cenizas. Que en mi secreto altar no haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sigo. Dígale, no quiero ningún Dios en mi corazón, solo tu presencia. No quiero compartir mi vida con ningún ídolo, solo contigo, Dios. Mi corazón es tu trono. Y no quiero, Señor Dios, que ningún diosecillo, ningún ídolo tenga mi voluntad. Te quiero a ti, tu nombre, tu gobierno, tu soberanía. Que en mi secreto altar no haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sigo. Señor Dios, ven y toma el trono de mi corazón. Ven y echa fuera de mi vida esas bestias de enojo, esas aves de crítica y de calumnia, aquello que estorba en mi voluntad, Señor Dios. Padre, ven y echa de mi vida, Señor. Dame del Cordero, Señor Dios. Dame de los ojos del Cordero, de la vida del Cordero. Dame, Señor Dios, de tu presencia. Dame de lo que tú eres. Dame de tu nombre, Señor Dios. De tu fragancia, de tu misericordia, de lo que tú eres, Señor. Adóralo, hermano. Dile, Señor Dios, no quiero religión, quiero del Cordero, quiero de los pies del Cordero, quiero de la verdad del Cordero, de la sustancia del Cordero, quiero de tu presencia, Señor. Siempre ante ti, Jesús, es mi oración. Ponlo en mi corazón, que en mi secreto altar no haya otro amor igual, ningún trono rival, y yo te sirva. Padre Dios, danos del rostro del Cordero, danos de la vida del Cordero. El Cordero